Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. En la tarde de hoy nos adentramos en un tema de amplio interés mundial y aquí en nuestro país, las enfermedades neurodegenerativas. Y para acompañarnos en esta odisea del conocimiento, está con nosotros alguien que es fundador de este programa. Y les digo también por qué. Cuando este programa empezó, se hacía en una esquinita de un estudio. Y cuando este programa empezó, el centro que él dirige hoy era también una esquinita en un centro grande que tiene otro nombre. Por eso, de esta manera tan, digamos, poco ortodoxa, lo he presentado a usted, doctor Michel Valdés, director del Centro de Neurociencias de Cuba. Pero fue así lo que es así, así lo que dije. Sí. Una esquinita en el CENIC, que estaban ustedes allí, ¿no? Abajo y se entraba por el cerca del parqueo. Recuerdo perfectamente, 25 años. Es quizás uno de los centros que más ha participado, que siempre dice que sí, que está dispuesto a mostrar desde equipos hasta experimentos, hasta teorías, de todo. Y que además ha incluso participado en temas de discusiones de las llamadas pseudociencias, de todo. Yo diría que es un ejemplo de relación de un centro de ciencias con un medio de comunicación, lo que es el Centro de Neurociencia Cuba. Esa opinión es mía, doctor. No crea que usted me hizo nada porque yo la dijera hoy, ni mucho menos. Pero es la opinión de nuestro programa en este cuarto de siglo que estamos cumpliendo 25 años. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo y le propongo entrar directo en materia. ¿Qué cosa es una enfermedad neurodegenerativa? Y póngame los ejemplos para que la gente, cuando usted empiece a hablar, quizá dígame primero cuáles son, para que cuando usted empiece ya la gente sepa de qué le están hablando. Bueno, las enfermedades neurodegenerativas es un grupo de enfermedades neurológicas que se caracterizan por la muerte neuronal y alteración y ruptura del funcionamiento de los distintos sistemas que conforman lo que es el cerebro y el sistema nervioso en general. Ahí hay un grupo de enfermedades, pudiéramos mencionar una que en Cuba tiene mucha importancia porque no es muy frecuente, pero es relativamente en el mundo bastante frecuente, la ataxia cerebelosa. Es una cosa que ha trabajado mucho los compañeros del Centro de Ataxia Euguín, el doctor Luis Velázquez, presidente de la Academia de Ciencias, y otros colaboradores. Y podríamos mencionar otras como son el Parkinson, que es una enfermedad que trae trastornos motores y se caracteriza por la muerte de algunas partes, o sea, neuronas en algunas partes del cerebro. Y una que es quizá la más importante porque es la más frecuente, es la enfermedad de Alzheimer, que es una de las demencias que se caracteriza por, en un inicio, pérdida de memoria, trastornos de la atención, y va progresando a una pérdida de todas las capacidades hasta que la persona puede quedar postrada y perder la capacidad intelectual con el mundo. Es una gran familia de enfermedades de causas distintas, pero que todas se han hecho más frecuentes al envejecer la población mundial. Y Cuba no está exenta de eso. Cuba está sufriendo un tránsito demográfico donde cada día nacen menos personas y cada día vive la gente más, porque eso es un resultado de todas estas décadas de progreso de la medicina, de progreso social, y la gente vive mucho más. Y si uno tiene menos nacimiento y vida más larga, se va invirtiendo a la pirámide poblacional. O sea, va a llegar un momento en el mundo entero, y en Cuba en particular, que va a haber una proporción de personas mayores de 60 años que lo que va a haber personas menos de 60 años. Y eso aumenta la frecuencia de las enfermedades neurodegenerativas, especialmente cosas como la enfermedad, por ejemplo, de Alzheimer, que es una demencia, pero no es la única demencia, hay otras demencias. Y todo eso hay que resaltar que es un grupo heterogéneo. Incluso la propia enfermedad de Alzheimer no es una sola enfermedad. Dentro hay distintas subvariantes. Y esto plantea un gran reto para las sociedades en el mundo entero y para Cuba en particular. Déjeme hacerle una pregunta muy práctica. Cuando se habla de tiene demencia senil, ¿esa es una enfermedad propiamente o es que la demencia está en todas estas que usted menciona? ¿Cómo es eso? Exacto. La demencia es como una caracterización del estado de la persona. Es
una pérdida de facultades mentales, casi siempre con trastornos de la memoria, pero puede haber trastornos de la atención. En algunas personas, por ejemplo, la demencia frontotemporal, que empiezan a aparecer trastornos de la conducta. O sea, la persona se vuelve irritable, empieza a hacer cosas inapropiadas. Todo esto son formas de demencia, pero las causas son diversas. Por ejemplo, puede haber una demencia de origen vascular. La persona empieza a sufrir microinfarto porque hay coágulos o hay una hipertensión que produce lesiones en distintas partes del cerebro, pero puede ser, y eso sería una demencia senil. Pero también hay una demencia senil que es de origen por la enfermedad de Alzheimer. Hay una que se llama la enfermedad de los cuerpos de Lewis. O sea, hay distintas enfermedades. El Parkinson, aunque lo más llamativo es el trastorno motor, que la persona empieza a tener una serie de trastornos motores, puede evolucionar y se incluye una demencia. Pero la demencia senil incluye todas esas posibilidades y la hay mixta. O sea, una persona puede tener una componente, digamos, la enfermedad de Alzheimer y puede tener también algunas lesiones vasculares. Y entonces el grupo completo, o sea, todo el estado mental, ese de deterioro mental, se llama demencia senil. Pero las causas pueden ser debidas a distintas enfermedades. Ahora bien, si yo le entendí lo que usted dijo al principio, en todos los casos mueren más o menos neuronas. Sí. En todos estos ejemplos. Neuronas, acláreme algo, una neurona es una célula, pero del cerebro. Sí. A ver, el cerebro tiene muchos tipos de neuronas, porque tienen funciones distintas. Y tiene además otras células que se llaman las glías, que son células de soporte. Y cualquier enfermedad del cerebro involucra las dos cosas. O sea, involucra alteración en las neuronas o alteración en la comunicación entre las neuronas. Porque cada neurona es una unidad independiente y juntas trabajan procesando la información y dando origen a todo lo que es la vida mental. Y todas las funciones del sistema nervioso. Y ellas se comunican a través de una cosa que es la sinapsis, que es un punto donde se conectan y se mandan mensajes químicos. Y entonces en la neurodegeneración hay muerte de neuronas, hay alteración de la función sináptica y hay alteración también de la función de esta célula de soporte, la llamada glía. Y son sistemas muy complejos donde lo que pasa en un lugar puede afectarlo en cascada. O sea, eso es de las cosas que tiene la biología, que son sistemas interrelacionados de muchos componentes y lo que pasa en un lugar se puede después propagar en una reacción en cadena y causar, digamos, alteraciones en otras partes del sistema. Doctor, usted sabe, disculpe que haga una pequeña disgregación. La palabra sinapsis, gracias a ustedes y usando este programa de medios, usted no sabe cuánta gente yo conozco que ha entendido, descubierto, inclúyeme, la palabra sinapsis, su significado, y la entienden perfectamente en la sinapsis cerebral, que hace más sinapsis, menos sinapsis. Usted no tiene idea cuántas personas en estos años, gracias a ustedes. Pero esto es interesante porque precisamente en un inicio se pensaba por algunos científicos de que las neuronas eran un retículo, era una red que era un continuo. Y fue precisamente un científico español que estuvo de médico militar en Cuba, que obtuvo el premio Nobel, el primer premio Nobel por investigación en neurociencia, que describió que las neuronas eran unidades independientes, células independientes, que se comunicaban entre ellas, pero tenían vida propia. O sea, no era un continuo, no se fundían uno con la otra. Y la sinapsis es interesante porque primero puede ser un lugar donde se altera la función, pero también es un lugar que si se refuerza la comunicación puede ocurrir el aprendizaje. El aprendizaje en alta medida es una modificación de esos circuitos cerebrales, porque algunas sinapsis se hacen más eficientes, otros se apagan. Y tiene un tercer elemento por lo cual es interesante la sinapsis, que es que muchos de los psicofármacos, o sea, las sustancias que se toman para alterar la función mental, el estado anímico o alterar o actuar sobre la memoria, actúan a nivel de la sinapsis. O sea, es un lugar que como las neuronas se comunican por mensajes químicos, si uno lo sustituye con una molécula que la persona toma, ¿no? La persona se inyecta o lo toma, y puede viajar y actuar como mensajero químico sustituyendo el mensaje que utilizan normalmente las neuronas. Y es por tanto la psicofarmacología, todo el estudio de psicofarmacología, es en gran grado la modulación de cómo están trabajando la sinapsis. Bueno, mientras usted hablaba, y lo estamos viendo ahora de nuevo, veíamos la entrada del centro
que dirige el doctor, donde hay un homenaje a este científico español. Lo estamos viendo ahora de nuevo, doctor, que es a la misma entrada del centro. Dos preguntas me surgen de lo que usted me acaba de decir. Usted trajo a este programa a una destacadísima científica estadounidense, creo que es de la Universidad de Portland, que es un poco la madre de la teoría de ¿cómo es? La plasticidad cerebral, que lo que se pierde en una parte se puede recuperar en la otra. Esto no puede suceder en estos casos, que si mueren neuronas o en esta parte del cerebro se traslade la función para otro lado. Sí, una de las características que tiene el sistema nervioso es que en determinados límites se puede reorganizar. Y parte del proceso de rehabilitación, por ejemplo, que hacen mucho en todos los hospitales de Cuba, en centros de investigación, se investiga mucho en el Centro de Restauración Neurológica, el CIREN, pero en muchos hospitales de Cuba se trabaja, es estimular ese proceso de reorganización. De hecho, se sabe, por ejemplo, si la persona, vamos a ver el caso más extremo, pierde por amputación una extremidad, la corteza se reorganiza y el espacio donde estaba representado ese, por ejemplo, un brazo en la corteza es invadido por conexiones de las otras partes del cerebro. Eso lo puse como un ejemplo extremo. Una de las cosas más interesantes que hay en la enfermedad neurodegenerativa, la enfermedad de Alzheimer en particular, es que la mejor protección es el grado de educación y de actividad mental que tienen las personas. Porque eso desarrolla algo que se llama la resiliencia, la capacidad de adaptarse, de desarrollar lo que se llama una reserva cognitiva y poder organizarse. De tal forma que se han hecho estudios y se ha visto que personas que tienen el mismo grado de destrucción celular, o sea, el mismo grado de lesión cerebral, se ha visto en las autopsias, y se compara a personas de alto nivel cultural, personas de alto nivel educacional que han tenido una actividad mental muy activa, con personas que no tienen eso, aunque tienen el mismo grado de lesión cerebral, los síntomas que tenían antes de morir no eran iguales. Había más preservación de la memoria, había más protección contra los síntomas de la demencia en los casos donde había este desarrollo de esa reserva. Y eso parece estar relacionado con la capacidad precisamente de una reorganización de la función más efectiva. Pero eso tiene un límite. O sea, saber si hay lesiones cerebrales extensas, hay un límite a lo que se puede llegar en este proceso de reorganización. Lo otro que me venía a la mente, doctor, explíqueme esto. Generalmente el tumor cancerígeno, de manera muy simplificada de parte mía, se asocia con una multiplicación incontrolada de células, pero aquí usted está hablando al parecer de lo opuesto. Mueren células y no se reponen. No se, así mismo es lo contrario. Sí. Pueden pasar las dos cosas. Sí, ahora, antes se pensaba que uno nacía y se desarrollaba hasta un punto y tenía un número fijo de neuronas y a partir de ahí era la disminución. O sea, era una cantidad, un banco de neuronas que a medida que avanzaba la persona en la evolución de su vida, iban muriendo de neuronas y no se reponían. Hoy se sabe que hay un grado de multiplicación y de reproducción de neuronas y aparición de neuronas mucho más limitado que lo que ocurre cuando está el cerebro en desarrollo, o sea, cuando se nace y se va creciendo y se van multiplicando todas las conexiones, pero no es tan absoluto como se pensaba, de que uno tenía como si fuera un banco fijo, una cantidad fija de neuronas, y después todo lo que podía ocurrir era pérdida de neuronas. Hay cierto grado de reposición de neuronas. Hay cierto grado. Hay cierto grado. Ahora, no sé si queda algo más antes de entrar en tratamiento. ¿Cómo se identifica, cómo se trata esto? Pero sí, antes de entrar en tratamiento, quiero hacerle una pregunta. Sí. Digamos, no lo que usted quiera, pero quiero hacerle una pregunta. Estas enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer, Parkinson, las otras que usted ha mencionado, vienen programados en el código genético cuando uno nace. ¿Es posible llegar algún día a saber cuando uno nace o cuando está incluso el feto que uno va a tener Alzheimer o Parkinson? Eso es difícil, porque en primer lugar hay que decir que las enfermedades genéticas o la influencia genética sobre las enfermedades recorre un rango muy grande. Hay enfermedades, por ejemplo, como la ataxia,
la variante que hay en Cuba, que es la SCA2, donde hay un gen alterado que produce de forma inexorable el desarrollo de la enfermedad, cuando hay la presencia de ese gen anormal. Pero la mayor parte de las enfermedades neurodegenerativas puede haber genes, una constelación de genes que crean cierto grado de predisposición, pero no es algo que esté predeterminado de una forma inexorable. Por ejemplo, la enfermedad de Huntington es otra enfermedad neurodegenerativa. Esa también tiene un gen que se conoce y es inexorable el desarrollo de la enfermedad. Pero enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, la mayor parte de las personas pueden nacer con algunas variantes de gen, algunos genes que predisponen el desarrollo de la enfermedad, pero no es un guión inexorable. Pero bueno, como dije, la enfermedad de Alzheimer es muy heterogénea. Hay un pequeño grupo, es una fracción, unos % muy pequeños de una variante de la enfermedad de Alzheimer, y son varios tipos, que el gen, o sea, los genes anormales que existen, sí llevan al desarrollo inexorable de la enfermedad. Pero esas son muy distintas al resto de las variantes de enfermedad de Alzheimer. Casi siempre o son enfermedades que aparecen a edad muy temprana. O sea, es una especie de variante de enfermedad de Alzheimer que no es la típica, la que se conoce en la mayor parte de los individuos, que empieza a desarrollarse a partir de los 50, los 60 y que la probabilidad aumenta en la medida que va envejeciendo más la persona. En esta, la persona de los 30 años puede estar enferma ya, pero son familias muy conocidas, es una variante muy específica. Nosotros hemos contribuido a investigaciones, por ejemplo, hay una familia grandísima en Medellín, de esta forma, que tiene una alteración de la persenilina 1, y entonces esa es un gen, y las personas que nacen con ese gen se enferman a una edad muy temprana. Pero eso es una minoría. En la mayoría de las personas es una constelación de factores que intervienen, donde interviene el estilo de vida, la presencia de otras enfermedades, la presencia de trauma craneal, la presencia de toxinas que puedan haber ingerido de alguna forma, y hay un factor de protección o de predisposición relativa de algunos genes. Pero a muchas personas me han preguntado, bueno, yo tuve una tía o tuve una abuela que tuvo enfermedad de Alzheimer. Eso, entonces, no es como otras enfermedades donde la transmisión es dado por un gen, ¿no? Y el gen ese puede ser, digamos, dominante. Y entonces ya se sabe si tal familiar lo tuvo, uno puede, tiene una herencia que se llama mendeliana, uno puede deducir si uno va a estar enfermo. No, la presencia de la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, y de algunas de las otras enfermedades neurodegenerativas, en una familia no determina de forma inexorable que la persona se va a enfermar. Depende de muchos factores. Algunos se enferman, otros no. Porque depende de muchos genes y de muchos otros factores. ¿Correcto? Usted mencionó las causas prácticamente ahí, Sí. hace un instante. Habló de toxinas que uno ingiere, estilo de vida. Por ejemplo, metales ¿cuáles son las pesados, causas? pesticidas, metales pesados, trauma craneal. Trauma Claro, craneal es golpes en la cabeza. Y no cualquier golpe, sino golpes repetidos, ¿no? Hay toda una serie de factores que se han analizado que pueden hacer, pero quizá el más peligroso de todo es el elemento cardiovascular. O sea, la persona que tiene una presión arterial descontrolada tiene un riesgo mayor de desarrollar la demencia senil y interactúa con, si tiene los factores de riesgo para desarrollar la enfermedad de Alzheimer, para desarrollar los síntomas. Y ahí está el elemento de la presión arterial que puede provocar ruptura, lesiones en los vasos, y también otros elementos de riesgo, como por ejemplo la hiperlipemia, o sea, que es tener demasiados lípidos, que por tener un estilo de vida sedentario, o sea, por ejemplo, la diabetes descontrolada también es un factor de riesgo. Y todos estos factores de riesgo, si se controlan adecuadamente, son enfermedades crónicas muy frecuentes en la población. Si se controlan, hay estudios convincentes que dicen que disminuye el peligro de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. En Cuba está muy bien caracterizado la demencia, se han hecho investigaciones
por varios grupos dirigidos, por ejemplo, por el doctor Gibre, que es uno de los expertos nuestros más reconocido internacionalmente. Y la prevalencia en Cuba es parecida a la que hay en otras partes del mundo. Hay sus diferencias, pero en el entorno del 10% de las personas mayores de 60 años. Y se han hecho estudios grandes, muy serios, y examinando los factores de riesgo en Cuba. Y yo diría que el primer paso de tratamiento, porque ya para entrar en el tratamiento, el primer control es prevenir. Ajá, antes de tratamiento. Usted me dio la impresión de que enfatizó en el tema de la presión arterial. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay un problema de presión pueden ir muriendo neuronas anticipadamente. Sí, se pueden provocar microinfartos y es un factor de riesgo. Entonces, tomarse la presión periódicamente y controlarla, que eso va por distintas vías, comer con menos sal, bajar de peso, hacer ejercicio y tomar las medicinas que sean necesarias contra el ticket médico, todo eso, tener un régimen. Acaban de publicar un estudio en la semana esta, donde estudiaron más de 28,000 personas. O sea, en el mundo cada día más investigaciones que la gente se ponen de acuerdo y coleccionan los casos que han estudiado, porque en la medida que hay mayor número, el análisis que uno hace puede ser más certero. Y estudiaron individuos que se les controló la presión, todos tenían presión alta. Y algunos se compararon los que se les controló la presión y los que no se controló la presión. Y hay un cambio significativo en el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Eso se acaba de publicar hace poco. Déjame hacerle una pregunta. La demencia, disculpe. La demencia. Ajá. Aquí en este programa, aquí nosotros hemos hecho varios programas en este espacio sobre el tema de los videojuegos, del cerebro, con estudios especialistas. ¿Hay alguna relación entre los videojuegos o el uso de los aparatos electrónicos de manera creciente en la humanidad? ¿Eso estimula? ¿Es negativo? ¿Es bueno? ¿Es malo para todo esto que estamos hablando? El ser humano es un ente muy complejo. Entonces, si la gente abusa de los videojuegos y dejan de hacer otras cosas que tienen que hacer, eso puede ser negativo. Pero la actividad del videojuego como tal no es dañina. Y de hecho, hay evidencia que en niños que hacen algunos tipos de videojuegos se desarrolla algunas habilidades de atención, de concentración y de poder reubicar la atención. En general, se habla que ejercitar la mente y de mantener una actividad mental es un factor de protección también contra la enfermedad de Alzheimer y contra las distintas demencias. Y se recomienda además el ejercicio físico, o sea, el ejercicio mental y el ejercicio físico. Ambos tienen un factor de protección. O sea, aquí estamos hablando de controlar algunas enfermedades crónicas que incluyen la presión arterial, pero incluye la diabetes también. O sea, estamos hablando de ejercicio y de educación y de estudiar y de leer, y estamos hablando de ejercicio físico. Son factores que se pueden, o sea, eliminar factores de riesgo que alteran también el sistema cardiovascular, como el hábito de fumar, ¿no? Fíjese, usted ha mencionado ejercicios mentales, ejercitar la mente. ¿Usted pudiera especificar un poquito cualquier tipo de cosa que usted, por su experiencia, por los estudios que han hecho, nos demuestre, nos recomiende para ejercitar la mente? Muy variado. Seguir estudiando. No importa la edad. No importa la edad. Seguir estudiando, seguir acometer actividades que tengan cierta complejidad. Un factor que hay que tomar en cuenta es las interacciones sociales. Mira, yo debería mencionar que uno no puede desatender los trastornos sensoriales. O sea, hay evidencia que las personas que tienen pérdida auditiva hay un mayor riesgo de desarrollar la demencia. O sea, hay una interacción ahí. Lógicamente, la persona que tiene un defecto, óptico, que no puede ver bien, si no se toma el trabajo y si no se hace lo necesario para corregir la vista, para que pueda leer y pueda tener actividad, eso también es un factor de riesgo. De hecho, se recomienda el tratamiento de los déficits auditivos colocando prótesis, ¿no? Porque es un factor que puede también, la pérdida auditiva, donde juega un papel la incomunicación social y la menor estimulación. O sea, todo lo que estimula la actividad mental es un factor de protección. Comunicación social. Usted no tener amigos, hablar con la gente, interactuar. O sea, esos son factores que también protegen.
Porque se dice que en el mundo moderno tenemos más medios de comunicación o formas de comunicación que nunca y aumenta la soledad en muchos lugares, en muchas sociedades. Sí. Y eso es lo que usted está describiendo que no debe pasar. Cualquier forma de comunicación es buena. Aunque sea a través de medios Aunque digitales. y muchas veces hay personas que necesitan para los seres queridos comunicarse a distancia. O sea, ahí eso se incluye, esa Eso forma de sí, eso es comunicación. positivo. Lo peor es la disminución de la carga mental del trabajo y la disminución de la actividad intelectual. Y mientras más complejo, mejor. O sea, hay gente que se dedican ya a una edad más avanzada a matricularse en cursos o empiezan a leer. Yo conozco personas que leían mucho y de pronto dejan de leer. Eso no tiene por qué perderse con el paso de los años. Y esto de que no hay edad para empezar a aprender o para conocer algo nuevo, para estudiar. Yo recuerdo en el programa de la plasticidad cerebral con la doctora que usted trajo, la de la Universidad, es de Eugene, ¿no? De la Universidad de Eugene. Sí, es de Oregon, en Estados Unidos. En Oregon, Universidad de Oregon, que se habló de eso. Estudiar matemáticas a los 60, a los 70 años, de aprender, tratar de aprender un idioma. Sí, hay una investigación muy interesante que cogieron un grupo de profesionales que se habían retirado, ¿no? Y compararon sus habilidades cognitivas, memoria, atención, con un grupo de profesionales de la misma edad, pareados. O sea, buscan una persona, si aquí tengo uno que es varón y es 60 años, ¿no? Y lo comparo con uno que tenga la misma edad, el mismo sexo, el mismo nivel socioeconómico, etc. Y encontraron que el grupo que no estaba trabajando tenía un deterioro de sus capacidades cognitivas comparado con el que estaba trabajando. Entonces dicen, bueno, a lo mejor se retiraron porque ya sentían, porque ahí es difícil en ese tipo de experimentos, de investigación, establecer la relación causa-efecto, ¿no? O sea, la persona disminuyó la capacidad cognitiva porque se retiró o se retiró porque ya sentía que la capacidad cognitiva estaba deteriorada. Entonces hicieron el siguiente experimento. La mitad del grupo que había dejado de trabajar lo pusieron a trabajar de nuevo, buscaron una forma de involucrarlo en actividades. Y después de un tiempo midieron. Y había mejorado el grupo que empezó a trabajar o empezó a hacer actividades, a tener una vida más activa, que el grupo que no se le hizo nada. Entonces, eso sí demuestra que la dirección en que fue es esa. Y yo veo muchas personas hablando de retirarse, porque es verdad que los trabajos pueden ser a veces agobiantes para alguna gente, ¿no? Pero el costo desde el punto de vista de la actividad mental, el desarrollo cognitivo, de un retiro sin actividad garantizada, sin un plan para darle riqueza, puede ser un factor de riesgo. Yo le iba a preguntar eso mismo, que hay un debate en el mundo de las edades de retiro. Hay tendencias de vamos a retirar a la gente más joven para darle paso a los más jóvenes y que ocupen los empleos. Hay otra tesis de prolongar más la edad de retiro. Hay lugares que hay retiros casi forzados y usted prácticamente ha tocado el tema. Sí, en realidad eso ha habido mucho debate, pero yo creo que hay un problema que está afectando al mundo entero, que es la inversión de la pirámide demográfica. Todos los países que han alcanzado cierto nivel de desarrollo económico tienen ese problema. Y eso lleva a recapacitar o sea, cómo aprovechar bien el personal que tiene experiencia, que tiene conocimiento dentro de la sociedad. Pero bueno, eso es otro tema. Es otro tema, pero bueno, tiene que ver con lo del retiro. Usted usó la palabra retiro no planificado. O sea, que una cosa es retirarse a no hacer nada o no tener, y otra cosa es retirarse y voy a hacer esto o lo otro. Y hay muchas cosas que se pueden hacer en... Sí, uno puede cambiar de actividad. Lo malo es no tener actividad bien planificada. Doctor, el dios Cronos sí se comunica de cerebro a cerebro, no usa mucho el lenguaje, nos ha dicho que se nos está acabando el tiempo. Yo le quiero proponer algo. A mí se me queda más de la mitad de los temas que quisiera aprender algo de usted. ¿Usted estaría de acuerdo en regresar la próxima semana y continuar con una segunda y última parte de este intercambio? ¿Cómo no? Bueno, pues muchísimas gracias, ya anticipada. Nuevamente, no es primera vez que en estos 25 años venimos a grabar un programa y terminamos grabando 2 o 3, así que usted también está preparado. Muchísimas gracias, doctor. Muy rapidito, lo quiero invitar a ir al momento de las interacciones, donde mostramos cómo ustedes, a quienes cariñosamente llamamos nuestros accionistas principales, pueden interactuar con el programa. Veamos.
Como ven, siempre dejamos para el final el programa de Radio Rebelde. Usted ya ha estado. Sábados, 12 y 15 del mediodía en Radio Rebelde. Lo estoy invitando, doctor, ya sea por radio trabajo, o sea por teléfono o físicamente, pero usted estará allí y compartirá con nosotros. Así que ya saben, el sábado, 12 y 15 del mediodía, el doctor Michel Valdés en Radio Rebelde. Teléfonos abiertos, en vivo. Usted puede llamar, intercambiar y conversar con nosotros. Los espero ahí. Doctor, muchísimas gracias por los 25, por este primer programa y por aceptar la semana que viene el segundo. Lo espero. Y ustedes, amigos, solo me resta decirles, como cada semana, que en este caso esperen a la próxima semana para que después que tengan toda la información, este sea solo un inicio para que usted busque, lea, analice, estudie, profundice, alimente su cerebro, o como nos diría el doctor, la plasticidad cerebral nos permite aprender infinitamente a cualquier edad, cualquier cosa. ¿Para qué? Para que, como siempre les pido, al final saque usted sus propias conclusiones. Buenas tardes. ¿Cómo cambia la enfermedad de Alzheimer al cerebro? En las personas sanas, todas las sensaciones, movimientos, pensamientos, recuerdos y sentimientos son el resultado de señales que pasan a través de miles de millones de células nerviosas en el cerebro llamadas neuronas. Las neuronas se comunican constantemente entre sí a través de cargas eléctricas que viajan a lo largo de los axones, provocando la liberación de sustancias químicas que cruzan pequeños espacios a las neuronas vecinas. Otras células en el cerebro, como los astrocitos y las microglías, eliminan los desechos y ayudan a mantener sanas a las neuronas. En una persona con la enfermedad de Alzheimer, la forma más básica de demencia, los cambios tóxicos en el cerebro destruyen este equilibrio saludable. Estos cambios pueden ocurrir años, incluso décadas, antes de los primeros indicios de demencia. Los investigadores consideran que este proceso abarca dos proteínas llamadas beta-amiloide y tau, que de alguna manera se vuelven tóxicas para el cerebro. Parece que la proteína tau anómala se acumula y con el tiempo forma ovillos dentro de las neuronas. Y las beta-amiloides se agrupan en placas que se acumulan lentamente entre las neuronas. A medida que el nivel de amiloides alcanza un punto crítico, hay una propagación rápida de tau por todo el cerebro. Pero puede que las proteínas tau y beta-amiloide no sean los únicos factores que afectan la enfermedad de Alzheimer. Con el tiempo, otros cambios que afectan el cerebro también pueden desempeñar alguna función. El sistema vascular puede no enviar suficiente sangre y nutrientes al cerebro. El cerebro puede carecer de la glucosa necesaria para impulsar su actividad. La inflamación crónica se establece cuando las células microgliales no pueden eliminar los desechos y los astrocitos reaccionan a las microglías alteradas. Finalmente, las neuronas pierden su capacidad de comunicarse. A medida que las neuronas mueren, el cerebro se encoge, comenzando en el hipocampo, una parte del cerebro importante para el aprendizaje y la memoria. Las personas pueden comenzar a experimentar pérdida de memoria, dificultad para tomar decisiones y problemas de lenguaje. A medida que mueren más neuronas en todo el cerebro, una persona con Alzheimer poco a poco va perdiendo la capacidad de pensar, recordar, tomar decisiones y funcionar de manera independiente. Es esencial lograr una comprensión más a fondo de los mecanismos moleculares y celulares y cómo pueden interactuar para poder desarrollar terapias eficaces. Se ha avanzado mucho en la identificación de varios factores subyacentes. Los avances en las imágenes cerebrales nos permiten ver la evolución de las placas y ovillos en el cerebro vivo. Los biomarcadores en sangre y en líquido ofrecen conocimientos sobre cuándo comienza la enfermedad y cómo avanza.
También se sabe más sobre las bases genéticas de la enfermedad y cómo pueden afectar algunas vías biológicas particulares. Estos avances permiten desarrollar y poner a prueba nuevas terapias prometedoras, que incluyen medicamentos que reducen o eliminan el aumento de las proteínas tau y amiloides en el cerebro, terapias dirigidas al sistema vascular, el metabolismo de la glucosa y la inflamación, e intervenciones en el estilo de vida como ejercicio o dieta y enfoques conductuales como la interacción social que pueden mejorar la salud del cerebro. Las investigaciones avanzan rápidamente, por lo que cada vez más nos acercamos al día en que podremos retrasar o incluso prevenir la devastación que origina la demencia. A Hanneke de Bruyne, madre de 3 hijos, le diagnosticaron en 2008 una esclerosis lateral amiotrófica. Se trata de una enfermedad degenerativa que afecta a las células del sistema nervioso. Desde hace tiempo, Hanneke utilizaba una tecnología basada en el seguimiento de ojos para conseguir expresarse, pero recientemente decidió unirse al estudio que realiza un grupo de científicos de la Universidad de Utrecht con un nuevo implante que mejoraría la calidad de vida de pacientes como Hanneke. La electricidad va hacia arriba cuando muevo mi mano. Eso ocurre incluso a la gente que está paralizada. Pero en el caso de estos pacientes los nervios están rotos, así que nada se mueve a pesar de que la electricidad va hacia arriba. Esa electricidad llegará a un sensor. Los cables estarán colocados bajo la piel. Este dispositivo estará escondido totalmente en el cuerpo, así que no habrá riesgo de infección tras la operación. Este implante lee la actividad cerebral y envía señales a través de un cable hasta el dispositivo. El dispositivo, que se parece a un pacemaker, comunica los mensajes a un ordenador convirtiéndolos en una acción, que es elegir una letra en un teclado. Se necesita un ordenador especial, con un programa especial para poder elegir las letras. Este es uno de los mayores problemas de este sistema. El paciente debe esperar bastante hasta que la letra que quiere sea elegida. Supongo que se podrá mejorar, pero no irá mucho más rápido. Hanneke de Bruyne se entrenó utilizando videojuegos. Los científicos de la Universidad de Utrecht esperan ahora poder mejorar el sistema para que funcione de manera más rápida y sea así más útil para los pacientes. El objetivo de lo que hacemos es desarrollar lo que se conoce como prótesis neuronales. Son dispositivos y sistemas que ayudan al sistema nervioso. Parte de lo que vamos a hacer en el futuro es convertir este software en hardware, en un microchip, de manera que el paciente pueda llevarlo en el cuerpo. Desarrollamos prótesis que ayudan al cerebro. En concreto, estamos trabajando en la zona del cerebro que se encarga de la memoria. Hay una parte que se encarga de transformar la memoria a corto plazo en memoria a largo plazo. Esta parte del cerebro es el hipocampo. Entrenamos a algunos animales para que hagan un ejercicio de memoria. Cuando los monos se sientan frente a la pantalla, les enseñamos una imagen. Entonces los guiamos para que pongan el cursor sobre la imagen y hagan clic sobre ella. Luego quitamos la imagen y dejamos que pase un intervalo de tiempo sin imágenes. Después de esa pausa, les ponemos varias imágenes, incluida la que habían visto antes. Los monos tienen que mover el ratón y pinchar la misma imagen. Mientras que los monos llevan a cabo este ejercicio de memoria, nosotros grabamos la actividad eléctrica de diversas zonas de su hipocampo. Reproducimos ese proceso de transformación matemática de memoria a corto plazo a memoria a largo plazo. Usamos un medicamento que introducimos en su cerebro, en el hipocampo, que hace que la memoria deje de funcionar temporalmente. De este modo, tenemos un animal que se comporta como una persona con amnesia.
Utilizamos una estimulación eléctrica para registrar directamente en el cerebro la memoria a largo plazo de ese elemento. Observamos que el animal escoge la opción correcta basándose en la memoria a largo plazo, que aparentemente es suya, pero que en realidad es nuestra. Hemos intentado activar el hipocampo con el código de memoria cuando el hipocampo funciona con normalidad, cuando está creando su propio código de memoria. Por tanto, hay dos fuentes de código de memoria. Podría ser una manera de crear un código de memoria más desarrollado de lo normal, que haga que la memoria se desarrolle más de lo normal. Si esta tecnología pudiera utilizarse, mi hija aprendería más rápido y otras personas lo querrían también para sus hijas, creando una competición entre quienes quieren acceso a estas tecnologías y quienes las consiguen. Será muy complicado, pero tendremos que lidiar con ello.